Bueno, y después de analizar qué tiene República Dominicana para tanto como destaca, y pues destaca entre políticos y empresarios españoles, ¿qué les parece si abrimos página de mercados y nos vamos a echar un vistazo a cómo lo están haciendo los mercados en este momento, cuáles son los principales puntos de análisis? Y hablaremos con nuestro experto de cabecera en el día de hoy para que nos aclare algunos de los aspectos más importantes dentro de la sesión bursátil del día de hoy y de los dineritos, de qué tenemos que hacer con nuestras inversiones. ¿Por qué? Pues porque hay temas interesantes que analizar. Han publicado de nuevo previsiones para los próximos años que merece la pena que les echemos un vistazo. De momento sí que les puedo contar que el IBEX 35 continúa por encima de los 11.700 puntos, un umbral que conseguía desde primeras horas de la mañana, cuando empezaba a subir con fuerza, merced a el cierre tan positivo que hizo Estados Unidos, sobre todo el Dow Jones de industriales. Ahora mismo todos los índices europeos continúan al alza y también lo hace el Bitcoin, que en su relación con el dólar está por encima de los 98 dólares por unidad. Ya saben que esta criptomoneda, la criptomoneda por excelencia, lleva días volando desde que Donald Trump alcanzara la presidencia de los Estados Unidos. Pero como les decía, es importante hablar de todos estos asuntos y hacerlos con gente que sabe, que se lo sabe perfectamente, y por eso voy a saludar al miembro de Luna y Sevilla Asociados, asesor financiero y amigo de esta casa, don José María Luna. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días, Fernando. Pues estupendamente, de lunes y fenomenal. Bueno, los mercados con la inercia alcista, pues qué más se puede pedir, ¿no? Inercia alcista. ¿Cómo lees tú esta apertura tan positiva que ha tenido nuestro principal selectivo? No solo nuestro principal selectivo, yo creo que al final la renta variable europea está viviendo un comportamiento a rebufo de lo que hace la renta variable norteamericana, que es el mercado por excelencia al que debemos no solo de seguir, sino al cual, desde nuestro punto de vista, donde debemos de estar posicionados principalmente a la hora de apostar por renta variable, ¿no? Se mantiene una inercia alcista en los mercados de bolsa, también en el caso de la renta fija corporativa, sobre todo básicamente por datos de crecimiento económico, sobre todo en la parte de Estados Unidos, no tanto en Europa, donde estamos viviendo una situación de crecimientos pues bueno, muy pobres, ¿de acuerdo? Pero sí en Estados Unidos hay una enorme resiliencia en el crecimiento económico, datos de resultados de compañías también en el caso de Estados Unidos muy espectaculares, no solo el caso de Nvidia, sino muchas otras, enorme liquidez que sigue habiendo en el sistema, no solo por políticas monetarias, sino también por políticas fiscales, y un contexto de bajada de tipos de interés en uno y en el otro lado del Atlántico. Veremos los datos de esta semana, que son muy importantes en Estados Unidos, tanto del Producto Interior Bruto, pero también del deflactor de consumo, para ver si se enfrían o no se enfrían las expectativas de mayores bajadas de tipo de interés por parte de la Fed, que pudieran generar algo de volatilidad en los mercados financieros a corto plazo. Pero a medio plazo, insisto, la inercia sigue siendo alcista para la renta variable y también para el caso de la renta fija privada. Leo en prensa especializada, José María, la siguiente información: los 5 temas clave que moverán los mercados durante el próximo año. Esto hay que aclarar que es una de las informaciones más habituales que vamos a leer de aquí a final de año. Nos darán el reportaje con las 10 mejores posiciones para el año, los mejores fondos de 2024, los que mejor pinta tienen para 2025. Esto no deja de ser, estos son, José María, tirar piedras sobre mi tejado, pero en realidad son pues típicos reportajes que desde los medios de comunicación pues tenemos que hacer también, porque nos lo demanda la audiencia, aunque en muchas ocasiones, como siempre decimos, al menos desde los programas especializados, nadie tiene la bola de cristal y no sabemos qué va a pasar. Y para muestra un botón, yo siempre recuerdo esas reuniones que tuvimos con JP Morgan a primeros de año, del año que va a terminar ahora, y que hablaban de hasta 7 bajadas de impuestos para 2020, bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Sí, no, eso no caerá esa breva. Cuando los bajan, además, sí que es temporal siempre. Los terminan subiendo antes de que termine el año. En cualquiera de los casos, las cosas van cambiando. Pero, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, pues te leo, José María. En Oxford Economics esperan una vuelta de tuerca a lo que han llamado el excepcionalismo norteamericano o estadounidense. Y lo que nos dicen es que, lejos de que se vaya a cumplir la tesis
que mencionaba hace unas semanas Goldman Sachs diciendo que probablemente el índice norteamericano, el S&P 500, que lleva disparado pues casi de manera unánime durante los últimos 10 años, que iba a experimentar probablemente una reversión a la media, y que esa reversión a la media le iba a condenar durante un periodo largo de tiempo con rentabilidades más bien escasas comparadas con las rentabilidades que ha tenido hasta el momento. Pero ¿qué nos están diciendo hoy desde Oxford Economics? Nos dicen que pese a que estos últimos 15 años han sido una excepcionalidad fantástica en Estados Unidos, con un mercado al alza prácticamente sin descanso, bueno, pues que esto todavía no va a frenarse, que todavía para el próximo año vamos a seguir viendo un gran desempeño en el mercado norteamericano. Pues yo totalmente de acuerdo. Es decir, en una economía en la cual se cuida y se premia la innovación, se cuida y se premia el emprendimiento, es decir, todo lo que es la visión empresarial, se cuida y se premia el talento, hasta desde las universidades. Y, por supuesto, con la nueva etapa a partir del 20 de enero, donde se premiará probablemente el Made in US, es decir, todo lo fabricado en Estados Unidos, yo creo que todos esos motores, si encima le unimos la productividad, que es superior en Estados Unidos si la comparamos respecto a otras zonas del mundo, y donde además hay catalizadores muy importantes, que lo vamos a ver no solo en el Black Friday, sino que lo vamos a seguir viendo a lo largo del próximo ejercicio, en el caso del consumidor norteamericano, un incremento en el consumo, y también, por supuesto, la inversión en equipos, más allá de la inversión residencial, creo que son catalizadores importantísimos que pueden hacer que la renta variable norteamericana siga manteniendo bueno, pues esa pujanza y siga siendo líder, sobre todo dentro de los mercados bursátiles más desarrollados en el mundo. Por supuesto, también la inversión indexada también va a hacer mucho, ¿no? La inversión que se dirige hacia índices a través de ETFs o fondos ligados a índices. Pensemos que el índice mundial de bolsas, el 70% lo capitaliza la bolsa norteamericana, con lo cual se retroalimenta también en el mercado alcista. Con lo cual, absolutamente de acuerdo en pensar que donde debemos de estar es en Estados Unidos, y por mucho que nos cuenten que hay otras bolsas que están más baratas, a lo mejor tiene un motivo por el cual están baratas, o no lo hacen tan bien como lo hace la bolsa norteamericana. Otra de los aspectos que destaca este informe es sobre la volatilidad. Dice, por último, los analistas aseguran que la volatilidad en el mercado de bonos seguirá siendo elevada. Habla además de volatilidad en el mercado de bonos. Mercado de bonos, hay que recordar que estamos hablando de un mercado de renta fija que generalmente se ha caracterizado por ser la opción escogida por aquellos que tratan de huir de la volatilidad, que tratan de huir de bueno, pues esos vaivenes en una cartera que hacen que mucha gente no duerma tranquilo. Yo creo que también estoy de acuerdo. Vamos a ver, la volatilidad en el mercado de bonos principalmente se va a deber a dos variables. La primera son las dudas, las incertidumbres de qué Trump nos vamos a encontrar a partir de enero. Si va a ser un Trump en el cual tanto él como su equipo aplica las medidas que fue anunciando en la etapa preelectoral, evidentemente si es ese Trump duro, obviamente es un Trump que puede generar por las políticas fiscales, por las políticas arancelarias, incluso por las políticas de migración, podría generar inflación, y esto no cabe la menor duda que tensionaría bastante los tipos de interés, sobre todo de medio y largo plazo, con lo cual eso generaría volatilidad en los mercados de bono y muy probablemente también generaría disputas con la Reserva Federal y a su vez con la renta variable, ¿no? Pero a lo mejor nos encontramos un Trump algo más light. Yo me decanto más quizás por la segunda parte, es decir, un Trump 2.0 quizás más light, siendo duro, pero quizás algo menos duro de lo que se piensa o se pensaba en la campaña electoral. Y luego hay otro elemento que no debemos obviar. Estados Unidos, como ocurre con muchas otras economías del primer mundo, acumula enormes déficits fiscales y acumula enorme endeudamiento. Ese endeudamiento, esa enorme deuda pública, hay que financiarse. O se financia vía ingresos, más impuestos, o simplemente creciendo más, ¿de acuerdo? O, evidentemente, habría un problema, quizás no muy a corto, pero sí más a medio plazo, ¿no? Y, evidentemente, ahí sí que probablemente pueda generar cierta volatilidad en los mercados de bono, que también, por supuesto, generará volatilidad en los tipos de interés y en la renta variable. Quizás sea un elemento
importante que debemos de seguir, más allá de la geopolítica, más allá del crecimiento de la economía norteamericana, va a ser sin duda alguna el mercado de bonos por ese enorme endeudamiento, es decir, cuando gastamos más que lo que deberíamos de gastar por los ingresos que tenemos. Precisamente sobre este comportamiento fiscal de los gobiernos, con gobiernos en Estados Unidos, el gobierno norteamericano extraordinariamente endeudado, a una situación que se repite si damos el salto al viejo continente. En Europa, los países europeos también estamos extraordinariamente endeudados, y esto nos dice el informe, ojo, que va a presionar al alza a la inflación. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Evidentemente, la política, los mercados financieros es un mercado de negocios, pero claro, la política, igual que la geopolítica, influye mucho, ¿no? Y si tú al final o bien le das a la máquina de fabricar más dinero por políticas monetarias, y ya hemos visto las consecuencias que tiene, muy buenas para los mercados de bolsa, ¿de acuerdo? Pero también muy haciendo mucho daño, como vimos hace 2 ejercicios, en la inflación, ¿no? Eso que tanto ha preocupado a los norteamericanos. Pero si en paralelo tú gastas mucho más, y sobre todo un gasto improductivo, y de eso sabemos muy bien en Europa hacerlo, gastamos de forma improductiva muchísimo dinero. Lamentablemente, sí. Y no chiringuitos. Desgraciadamente es así, y España yo creo que está muy a la cabeza de ello. Obviamente eso, claro, que te puede generar sin duda alguna al tener más dinero en el bolsillo, pero es un dinero que es ficticio, ¿de acuerdo? Es decir, no produce, es decir, no generamos más productividad en una economía. Es decir, gastamos mucho para producir una unidad realmente de riqueza real, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro que eso en algún momento determinado podría generar pues presiones inflacionistas, ¿no? Quizás sería algo más a medio plazo. A corto plazo, sobre todo en el caso de Europa, precisamente por la demanda que tenemos, la demanda interna que es muy pobre, yo no veo en estos momentos fuerzas realmente inflacionistas en la eurozona. De hecho, veo fuerzas deflacionistas, y de ahí que nuestro Banco Central Europeo muy probablemente ahí sí tenga que bajar los tipos de interés de forma intensa y de forma rápida, cosa que de momento no está haciendo. Pues José María Luna, asesor financiero, miembro de Luna y Sevilla Asesores, colaborador habitual de este programa y analista perspicaz siempre de los mercados financieros. Te agradezco mucho este análisis que nos has hecho Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buena semana. ¿Te atreves, José María, a hacerme una apreciación en 30 segundos, porque no tenemos más, del fichaje que ha hecho Donald Trump, el que nos falta por conocer, el secretario del Tesoro norteamericano? ¿Tienes monitorizado a Scott Bessent? Sí. Yo creo que el equipo que se está rodeando Trump es muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Pues por eso hablaba antes del soft Trump, porque el equipo que se está rodeando yo creo que va a sorprender y para bien. Pues nos quedamos con esa apreciación, José María. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Pues con esta apreciación de última hora de José María Luna, hablando de ese equipo de Donald Trump, pues sirva de aperitivo para lo que nos viene después del boleto, que es el Quo Vadis Yankees. Vamos a hablar con Daniel Rodríguez Herrera de ese equipo que está formando Donald Trump, pero antes, como siempre a esta hora, nos vamos hasta los servicios informativos de radio a conocer las noticias del día. Volvemos enseguida, no se vayan.